Buenas tardes. En nombre de Ediciones Castillo, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. La pasión por aprender, leer e innovar ha sido nuestra misión desde hace 175 años, mismos que estamos celebrando en este año. Antes de iniciar el taller, les pedimos considerar lo siguiente. Su participación es muy importante, por lo que hemos destinado diferentes momentos durante la sesión para respuestas a sus preguntas. El ponente indicará los momentos de participación mediante el chat o los destinados para preguntas y respuestas. Si desea recibir constancia de participación, responda a la encuesta de satisfacción al final de la sesión. Solicítela al correo electrónico que se presenta al final de la encuesta. A continuación, les presentaremos a nuestra consultora del día de hoy. La maestra Lidia Andrade es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Pedagogía con la línea de investigación en docencia universitaria y nuevas tecnologías. Ha acreditado el grado de candidata a doctor en Pedagogía por la UNAM. Es miembro fundador activo de la Red de Investigación Universitaria Red Ritual de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia docente con una trayectoria de más de 22 años en los niveles de educación básica, superior y posgrado, en las modalidades presencial y a distancia. Ha colaborado como coordinadora educativa en colegios representativos durante más de 8 años, atendiendo aspectos relacionados al apoyo académico, a los estudiantes, a la vinculación entre institución, la familia y el alumno. Ha presentado ponencias en diferentes congresos a nivel nacional e internacional. Formó parte del equipo de asesores pedagógicos en Ediciones Castillo del grupo Macmillan Education del 2011 al 2016. Actualmente tiene a su cargo la Coordinación Nacional de Capacitación y Desarrollo de Contenidos de Ediciones Castillo del grupo Macmillan Education. Démosle una. Bienvenidos a todos, nos da muchísimo gusto poder tenerlos nuevamente aquí en esta serie de webinars especialmente elaborados y construidos para cada uno de ustedes. Y bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar un tema que ha sido un tema muy interesante, muy controversial ahorita con todos estos cambios. El día de ayer que pues ya se anunciaron algunas decisiones por parte del gobierno, bueno, pues estamos todos a la expectativa de cómo se va a llevar a cabo estos ajustes que mencionaron y bueno, que si va a haber la derogación de la reforma, va a cambiar nuevamente, pero bueno, pues a nosotros nos toca identificar qué es lo que va a suceder, pero este tema de la evaluación, independientemente de las reformas, independientemente de los cambios, pues es un tema que a todos los docentes nos tiene interesados, porque bueno, el trabajo de cada uno de nosotros está muy direccionado a saber qué sucede con los procesos de nuestros estudiantes. Por lo tanto, independientemente de lo que suceda, ya se aterrice en algo concreto de las declaraciones de ayer, bueno, pues vamos a avanzar con el tema, porque bueno, pues esto seguirá vigente independientemente de los cambios que tengamos. Y bueno, pues para ello es importante que podamos ubicar lo que pretendemos en este webinar. La idea es tener un marco conceptual, que bueno, ustedes saben que hay muchos autores que hablan de evaluación, sin embargo, bueno, pues la intención es que podamos recuperar algunos, construir o reconstruir o incluso reconocer nuestro propio concepto para poder pues tenerlo en consideración a la hora de evaluar a nuestros alumnos. Es importante tener muy claro cuál es este enfoque formativo. Ya teníamos desde el 2011 documentos que nos explicaban el enfoque formativo, sin embargo, bueno, pues ahora también será un punto medular el enfoque formativo de la evaluación y ya se tienen algunos documentos de parte de la Secretaría
sobre este tema que es tan relevante para entender la evaluación con este nuevo enfoque. Y bueno, uno de los principios, ya sea del 2011 o también ahora del 2017, que están muy centrados en lo que es la evaluación y nos dan una mirada como principio pedagógico, bueno, pues también es importante y lo vamos a retomar. Por lo tanto, bueno, pues vamos a tener, nos interesa mucho conocer sus expectativas también, conocer el contexto CEP, el enfoque de la evaluación también es importante y, por supuesto, los principios pedagógicos. Y para ello, bueno, pues les voy a activar el chat para que ustedes puedan compartirnos todos sus comentarios. Nos vamos a ir comunicando por medio del chat. Entonces, pues afortunadamente el día de hoy tuvimos una intervención de parte de ustedes muy interesante, es decir, tenemos muchos asistentes el día de hoy, lo cual nos da muchísimo gusto que estén todos ustedes conectados. Por lo tanto, bueno, pues entiendo que va a haber mucha participación y bueno, pues vamos a recuperar algunas de sus participaciones. Si en el tintero se quedara por ahí alguna duda, algún comentario que no alcanzamos a leer en la sesión de hoy, bueno, pues tengan la tranquilidad que las vamos a recuperar y junto con el video de la sesión tendrán ustedes esta posibilidad de recuperar o tener las respuestas a estas preguntas planteadas si fuera necesario. Entonces, bueno, les activo el chat para que me ayuden con sus respuestas. Ya veo que muy rápidamente están escribiendo. Y bueno, la maestra Beatriz nos dice, concientizo los contenidos. Claro, este tiempo será valioso si concientizo los contenidos. Y bueno, porque es importante conocer la evaluación auténtica, también lo pueden ir comentando en el chat. Yo aquí veo que ya algunos de ustedes están escribiendo. Centro toda mi atención en lo que se comparte para aprender más sobre la evaluación. Nos dice la profesora Aldegunda, la maestra Carla nos dice, tengo la disposición, pongo atención, comprendo y lo llevo a cabo. Muy bien. Maestra Dora, pongo atención y voy comparando mi práctica con lo presentado por usted y mejora mi práctica. Sí, y bueno, más que por lo que nosotros presentemos, pues también acuérdense que la investigación docente tiene que estar siempre vigente y tenemos que participar. Entonces, lo que decimos aquí, pero también lo que ustedes ejecutan, maestra Dora. El profesor Gilberto nos dice, identifico lo que sé y hago y comparo y aprendo con entusiasmo. Muy bien, maestro Gilberto, eso es muy bueno que estemos todos entusiasmados. La maestra Refugio, si todos los docentes cumplen con el curso y se observa interesante. Qué bueno, maestra Refugia. La maestra Nora nos dice, si participo. La maestra Luz de Lourdes nos dice, adquiero los conocimientos y los pongo en práctica. Muy bien. La maestra Alejandra Donat, aprovecho este momento para enriquecer mi práctica docente. Gracias, buenas tardes. El maestro Arturo nos dice, me interesa conocer sobre la evaluación actual. La maestra Carla nos dice, aprendo y lo llevo a la práctica y comparto lo que se aprende. La maestra Olga nos dice, aprendo más sobre la evaluación para mejorar mi práctica docente. Muy bien, vamos a cerrar en este momento este chat y bueno, pues voy a abrir algún otro para que podamos seguir interactuando. Entonces, la segunda pregunta que tienen en su pantalla dice, conocer la evaluación auténtica es importante, ¿por qué? Y entonces vamos a poner el nuevo chat. Aquí lo tienen y ya veo que empiezan ustedes a escribir. Entonces, la maestra Beatriz nos dice, es importante pues es parte de la planeación. Se sabe de dónde se parte, cómo trabajar las áreas de oportunidad, las necesidades de los alumnos y las innovaciones aplicables al interés del educando. Muy bien, maestra Beatriz, muchas gracias. La maestra Dora nos dice, porque vamos observando el progreso de aprendizaje de nuestros alumnos, no solo visualizamos los conocimientos. Exactamente, maestra Dora, eso es muy importante. La maestra Carla nos dice, porque no solo nos permite valorar el aprendizaje de los estudiantes, sino que nos permite realizar una reflexión. Aquí, bueno, ya se va moviendo conforme ustedes escriben. Realizar una reflexión con el fin de tomar decisiones que permiten
el fortalecimiento de los aprendizajes. El maestro Arturo nos dice por qué los alumnos pueden aplicar problemas de su vida diaria en el mismo examen, y eso es lo importante. Sí, qué bueno que toca el punto, maestro Arturo. Acuérdense que un examen objetivo, bueno, pues es una de las formas en que podemos utilizar una herramienta para evaluar, pero lo importante es que esto que están aprendiendo nuestros alumnos lo puedan poner en práctica en cualquier área en la que se presente una situación en donde pongan en juego sus conocimientos, ¿no? Es a lo que se refiere el maestro Arturo. La maestra Carla nos dice, porque nos permite comprender y mejora de los aprendizajes, una actividad integrada, incluso considerar los errores como oportunidades de aprendizaje a través del uso de diversas actividades, involucrar nuestra práctica y cómo retroalimentar no solo de los alumnos, sino en nuestra propia práctica. Muchas gracias, maestra Carla. La maestra Olga nos dice, porque valoramos que han aprendido nuestros alumnos y replanteamos las estrategias que se han aplicado. Muy bien. La maestra Refugio nos dice, va de la mano con la evaluación formativa, exactamente. Y la maestra Luz nos dice, porque de esa manera podemos mejorar nuestra práctica docente. Muy bien, pues muchas gracias por su participación. Y bueno, pues finalmente, ¿cuáles son las expectativas que tienen cada uno de ustedes con respecto a esta sesión? Creo que ya muchos de ustedes lo anotaron en el chat, y bueno, pues sí, la idea es que podamos trabajar, entender, construir entre todos estos conceptos de la evaluación formativa. Así que, bueno, pues vamos a avanzar con la sesión. Acuérdense que siempre el enemigo a vencer es el tiempo, y bueno, para tocar todos los puntos que hemos estado considerando, bueno, pues vamos a avanzar. Aquí en esta diapositiva, algo importante que tenemos que considerar es analizar cómo ha sido la práctica educativa en nuestra propia formación y cómo se ha dado, cómo fue nuestra historia con respecto a la evaluación. Entonces, ¿cuál fue su experiencia? ¿Cómo recuerdan ustedes estas experiencias de evaluación? ¿Fueron agradables? ¿Fueron enriquecedoras? ¿Nos permitían reflexionar sobre lo que habíamos aprendido? ¿O tienen otras experiencias que nos quieran compartir? ¿Con qué sentimiento se asociaba a la evaluación? Ustedes saben perfectamente que de pronto escuchar examen, escuchar evaluación, de pronto pues cuando no la tenemos con este concepto de aprender, de mejorar, pues resulta que es algo aterrador, ¿no? Que oímos evaluación y nos da miedo, nos preocupa, nos pone alerta, inquietos. Y bueno, pues esto, por supuesto que es importante pues entender por qué, pero también que el evaluador lo entienda, ¿no? Porque si no, bueno, pues ahí no se logra la mancuerna. Entonces, ¿cómo fue su experiencia? Les voy a abrir el chat y ustedes me van a ir compartiendo. Entonces, bueno, pues ya veo que empiezan a escribir. La maestra Beatriz nos dice, fue de manera tradicional, con preguntas poco enfocadas al sentido formativo. Mi sentir era con mucha presión, se evaluó al inicio y al final. Muy bien, maestra Beatriz, efectivamente, de pronto nos sentíamos como examinados, pero esta examinación, que además se asociaba mucho al castigo, ¿no? Pues además se ligaba a siglas o a números y letras, ¿no? Este sentido alfanumérico que se daba, donde pues era 10 o era 8 o 6 o muy bien, MB, B, S de suficiente, y bueno, pues esto implicaba que eso era nuestro logro y no siempre nos permitían reflexionar. El maestro Gilberto nos dice, cuando uno se prepara tiene más seguridad y las evaluaciones eran algo normal, pero cuando no era así se sentía preocupación por los regaños. Y ahora, como ya dijeron, los errores son para aprender, para mejorar. Efectivamente, maestro Gilberto, pues esto tiene que ver con
lo que les mencionaba, la forma en que el evaluador tiene construida la evaluación y cómo nos sentimos nosotros. Efectivamente, cuando nosotros estábamos preparados, cuando habíamos logrado tener aprendizajes significativos sólidos, pues sabíamos que podíamos resolverlo esto en una evaluación escrita, pero también lo podíamos recuperar en cualquier actividad del día a día, ¿no? Entonces, esto es algo importante. La maestra Aldegunda nos dice, fue por medio de exámenes estandarizados, había mucha presión por los docentes y padres, era más memorístico, era normalmente desde la primaria por bimestre, muy tradicional, sin instrumentos de evaluación. Bueno, sí había instrumentos, maestra Aldegunda, pero solo se utilizaba predominantemente la evaluación escrita y la evaluación objetiva. O de pronto también había quien decía, pues, evaluación oral y de sorpresa, lo cual es muy buena herramienta. El problema es que lo hacemos con un sentido punitivo, es decir, con un sentido de castigo, más que de realmente ver qué es lo que están manejando, cómo es el lenguaje que tienen los estudiantes respecto al tema, cómo ejecutan, cómo realizan procedimientos, que sería muy buena opción, pero no tenemos que llevarlo a este sentido de castigo. El maestro Arturo nos dice, únicamente a nosotros nos interesaba ganar calificación, exactamente, maestro, en muchas ocasiones sin un conocimiento bien fundamentado. Sí, ¿no? Estas prácticas, ¿no? Que de pronto son como el contrato pedagógico, que dicen, bueno, yo hago como que enseño, tú haces como que aprendes, y entonces pues ponemos una evaluación, un número al final de este proceso, y pues cumplimos con el trabajo que cada uno desde su lado tenía. Entonces, sí, efectivamente, la calificación no necesariamente representa lo que hemos logrado en cuestión de conocimientos. Beatriz Torres, incluso te separaban en grupo A y B dependiendo de los resultados. ¿Eras del grupo aplicados o no aplicados? Es cierto, maestra Beatriz, tiene mucha razón. Se hacían filas, ¿no? Y bueno, ya después se modificó y se utilizaba por apellido. Nos sentaban por número de lista. Independientemente si alguien muy bajito estaba hasta atrás o alguien muy alto estaba adelante, era por número de lista. Pero también estas prácticas que menciona, donde la fila de los muy inteligentes, luego los que no son tan, que no dan ese resultado, ¿no? De los otros, o los que tienen características diferentes, pero en palabras llanas y sin términos pedagógicos, los mismos maestros decían los aplicados y los no aplicados, sin usar los términos que de pronto se escuchan. Sin embargo, bueno, pues esto pues ya está muy rebasado, ya está muy explicado por grandes teóricos, que uno aprende en compañía del otro. Y si recuperamos, por ejemplo, con Brunner, el andamiaje, cuando dicen, bueno, alguien que está viviendo tu propio proceso te acompaña, te ayuda, bueno, pues eso tiene que ver con lo que está pasando y le va a ayudar a quien tiene alguna parte del recorrido de aprendizaje todavía por hacer ese trayecto, al tener este acompañamiento, bueno, pues le va a permitir. Entonces, efectivamente, maestra Luz que nos comentaba. Y bueno, esto nos lo comentaba el maestro Arturo. La maestra Luz nos dice, por lo general presión, angustia, y las realizaban cada determinado tiempo. Una final que tomaba en cuenta los conocimientos del curso. Sí, ahí se daba nada más hacia el final del proceso una evaluación sumativa. Se sumaba punto y ese era el peso mayor, ¿no? del proceso. La maestra Beatriz nos dice, incluso te separaban en grupo A y B, ya lo comentamos, y depende de los resultados, eras del grupo aplicados o no aplicados, exactamente. Y pues ya sabemos cuál era también el significado de la letra B. Después, la maestra Carla nos dice, tradicional, no se permitía la construcción de un conocimiento bien aprendido. Las evaluaciones se aplican al inicio y al final, se basaban en ganar una calificación, presión, preguntas orales y escritas. Sí, lo que comentábamos, ¿no? Esta noción punitiva más que de aprendizaje. Ese es un concepto que hay que movernos mucho.
La maestra Refugio dice, la evaluación era estricta, memorística, mensual, semestral, anual. Muchos contenidos para evaluar era muy cansado y poco trascendente. La misma evaluación para todos los tipos de inteligencias, exactamente. Ahora con esto de las inteligencias múltiples, que me imagino es lo que está usted recuperando, bueno, pues sabemos que nuestros estudiantes aprenden de formas diferentes, que el estilo de docencia también influye. Entonces ya son muchos factores que tenemos que considerar para realmente tener una evaluación. La maestra Olga nos dice, me evaluaron a través de exámenes, trabajos, etcétera. Generalmente no me daban nervios, ya que se me hacía difícil la excepción de matemáticas. No se le hacía difícil la excepción de matemáticas. Sí, bueno, además de que el concepto mismo de las matemáticas, pues de pronto las matemáticas son difíciles, ¿no? Ya se tiene esta asociación, aunque no necesariamente sea de esta forma. La maestra Olga nos dice, se evaluaba al inicio en cada periodo y al final en cada ciclo escolar. Entonces, bueno, pues vamos a terminar el chat. Y bueno, pues vamos a avanzar con esto de los conceptos. Entonces, algo que sucedía, que es lo que ustedes me están compartiendo en el chat, es cómo se veía antes. Antes se predominaba, se ponderaba la enseñanza. La enseñanza tenía un papel ponderante y la evaluación se daba hacia el final del proceso, ¿no? Como lo ven aquí en la lámina. Y entonces, bueno, todo lo que tenía que ver con la enseñanza, la conceptualización, la planeación, la serie de acciones que se tenían que realizar, que trabajar para poder enseñar, la reflexión hacia el maestro, la modificación de las prácticas. Todo eso era del lado de la enseñanza. Y el maestro era quien decidía y daba esta línea para trabajarla. Posteriormente se hace un cambio. En este cambio de paradigma, fíjense cómo cambia de la enseñanza hacia el aprendizaje. Entonces ahora lo importante es el aprendizaje, pero la evaluación sigue estando al final del proceso. Entonces sí ya es un logro el que no se tenga este concepto de yo soy el maestro que voy y enseño, ya si los alumnos aprenden, qué bien, y si no, bueno, pues ya tendrán doble trabajo. O estas otras ideas que los maestros llegan a tener de ustedes, Dios tiene el 10, yo el 9 y los estudiantes de 8 para abajo, ¿no? Que son, y me ha tocado, lamentablemente me ha tocado todavía escucharlos, que son estos conceptos en donde el docente tiene esta idea de ser aquella persona que tiene el poder absoluto y los conocimientos totales. Lo cual, bueno, actualmente en nuestra sociedad, con todos estos medios electrónicos, pues sabemos perfectamente que no necesariamente es lo que sucede. Antiguamente, bueno, pues sí, cuando no se tenían estos medios, el docente que había estudiado, que tenía una formación, pues era quien tenía, era el poseedor de los conocimientos. Pero actualmente, si nos metemos a cualquier buscador, pues vamos a encontrar infinidad de conceptos y de autores y de gente que habla de algún tema y que no necesariamente un docente, por estar muy formado en su área, puede dominar todo. Entonces, pues ahí ya se desbalancea, pero esto pues ya lo vemos desde acá. Pero ahí aún la evaluación estaba al final del proceso. En otro momento ya se buscó que la evaluación estuviera en todo el proceso, a la altura misma del aprendizaje. Aprendo mientras evalúo y aprendo, y así se va construyendo. Y se pondera entonces el aprendizaje sobre la enseñanza. Por eso estos documentos que salieron ahora con la reforma sobre los fines de la educación, los principios pedagógicos que los vamos a trabajar, pero sí es algo importante que tenemos que considerar cómo es el enfoque actualmente. Y bueno, que es uno de los documentos con el que estamos trabajando actualmente, y esto, insisto, independientemente de si se cambia, si continúa o qué sucede, pues este documento de modelo educativo nos ha dado algunas líneas que incluso sobre evaluación continúan desde el acuerdo 592, ¿no? Desde el anterior documento. Pero entonces, ¿qué es la evaluación en este documento? Aquí les comparto en la página 88, 85, bueno, es que aquí está muy pequeñito, nos da este concepto. Entonces,
Nos habla de procesos, que es algo importante, que ya es una modificación importante de este concepto de la evaluación al final de un proceso. Entonces, nos habla ya de la evaluación como un proceso mismo que acompaña y que es parte del proceso de aprendizaje, de enseñanza. Nos dice que es una oportunidad de tener información. Entonces, la evaluación es una oportunidad de tener información sobre algo, independientemente de lo que estemos llevando a cabo. Cuando evaluamos es porque estamos obteniendo información. Esta información nos tiene que apoyar para transformar esta práctica, que puede ser la práctica del proceso de aprendizaje, pero también la práctica de la enseñanza. Y nos tiene que permitir también considerar y valorar los recursos, el ambiente, la infraestructura. Es decir, la evaluación tiene que aplicar hacia todos los elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, desde el enfoque que queramos trabajar. Por lo tanto, el punto medular es que podamos darle retroalimentación a nuestro estudiante, a nuestro compañero docente, a las instituciones educativas, a nuestras autoridades, de tal manera que todos tengamos una visión muy completa de lo que está pasando en el centro educativo, y por lo tanto esto pues va a derivar en que nuestros estudiantes tengan mejores condiciones. Mejores condiciones, no solo estoy hablando de la parte de infraestructura, mejores condiciones como estudiantes y de nuestra parte como docentes para ellos. Entonces, bueno, otro elemento que es importante considerar es cómo de este documento de modelo educativo, cómo se aterriza en el siguiente documento que salió en estos cambios, que es el de aprendizajes clave. Ahí hace algunas otras precisiones. Entonces, aquí nos dice que ahora la evaluación es algo que tenemos que considerar y lo manejan como un lugar protagónico en este proceso, que tiene un propósito de mejorar los aprendizajes. La evaluación entonces me sirve para que logre mi estudiante una mejor formación, porque tiene un enfoque formativo. Se enfoca en formar mejor a nuestros estudiantes, en tener mejores docentes, en etcétera, etcétera. De tal manera que, bueno, pues está articulado, nos va a permitir reflexionar. Eso es algo interesante. Cuando nosotros hacemos una buena evaluación, vamos a poder reflexionar sobre lo que está sucediendo. Y bueno, pues esto continúa desde este enfoque. Otro elemento que tenemos que considerar es qué le permite al docente. Es decir, si este enfoque, pues ya de manera general ya dijimos que pues va a ayudarnos a reflexionar, va a ayudarnos a transformar la práctica pedagógica, le va a ayudar a nuestros alumnos a estar en mejores condiciones, pero concretamente, ¿en qué nos ayuda el enfoque formativo hacia el docente? Entonces, conocer el proceso, nos va a hacer esta situación de espejo, de ver cómo están mis estudiantes para saber cómo está mi propia práctica. Y bueno, también otro elemento que es importante es que me va a permitir retroalimentarme para, por supuesto, tomar conciencia de lo que está sucediendo y darme cuenta en qué necesito crecer, formarme como docente. En el caso de nuestros estudiantes, cuando nosotros tenemos una buena retroalimentación, a ellos se les va a permitir que se den cuenta también de qué habilidades son las que ya tienen muy, muy trabajadas, pero cuáles tendrán que seguirse construyendo. Bueno, un punto importante es llegar a este proceso de recorrer nuevamente el camino que ya se recorrió para darnos cuenta en dónde podemos crecer, podemos mejorar, podemos profundizar, que algunos autores llaman metacognición. Es importante también entonces involucrar a padres de familia, a los
y tutores, padres de familia y tutores. Ellos también se van a ver involucrados porque incluso es una labor de nosotros orientarlos sobre cómo es actualmente o cómo son estos procesos de evaluación, porque los papás generalmente están esperando el resultado final. Y ese resultado ahora, que lo vamos a tocar en un momentito, en los nuevos informes de evaluación, bueno, pues ya no van a encontrar esta lista que teníamos de materias, de bimestres y un número, ¿no? Entonces, español bimestre 1, 8, español bimestre 2, 7, español bimestre 3, esa parte desapareció. Ahora nos van a evaluar, vamos a evaluar con estos rangos, ¿no? Los niveles que se van a tener, y solo hay 3 unidades, 3 periodos en los que se van a informar sobre la evaluación, y viene el nombre de la asignatura, pero además vienen los descriptores, que son los que indican qué es lo que está logrando aprender nuestro alumno. Pero no viene una relación de descriptor o indicador por indicador, vienen todos juntos. Entonces, hay que asumir que algunos de esos o todos esos se van a lograr, pero hacia el final del ciclo escolar. Y no podemos hacer como segmentaciones, este y este lo logré en el primer periodo de evaluación, o este y este en el segundo. Esto lo vamos a analizar en unos momentos, pero sí es importante entonces hacer también una labor de información a los papás para que ellos puedan entender por qué cambió, qué es lo que se está evaluando, con qué sentido tenemos la evaluación. O sea, también para los papás es importante que ubiquen que el número no representa, o sea, solamente representa el momento por el que está pasando su hijo con respecto al proceso de aprendizaje. Entonces, también eso es importante compartirlo. Por eso hay que involucrar a los padres de familia. Hay que orientarlos y ellos pues tendrán que acompañar en este proceso a sus hijos. Y finalmente, para las autoridades educativas, pues es importante obtener información para tomar decisiones sobre el centro educativo. Por supuesto, lo que se está haciendo bien, pues continuar haciéndolo bien, lo que se tenga que reorientar, reorientarlo. Y bueno, si fuera necesario, bueno, pues buscar apoyos externos para poder continuar. Y bueno, pues hasta aquí hay mucho de qué hablar, hay mucho de qué comentar, pero vamos a hacer hasta aquí un corte por todo esto y vamos a responder algunas preguntas. Yo les abro el chat para que ustedes puedan empezar a escribir. Yo veo que ahí ya muchos de ustedes están escribiendo. Me voy a detener en algunas preguntas. La maestra Beatriz nos dice, en educación física, ¿cómo consideran la mejor forma de evaluar? Bueno, pues ahí tienen ustedes muchos elementos, maestra, de observación. Hay que ver de pronto la parte teórica, si es importante, ¿no? Conocer la medida de la cancha de básquetbol, las reglas del juego. Entonces tienen una parte teórica y una parte práctica donde se ejecuta. Lo importante en el caso de ustedes es tener muy claro cuáles son esos contenidos que pueden ser conceptuales, procedimentales o actitudinales. No todos los contenidos tienen estas tres características. Ustedes tienen que definir cuáles son y a partir de eso, entonces, su instrumento de evaluación tendrá que centrarse en ello y poder avanzar al respecto. La maestra Yasmín nos dice, en tutoría, ¿cómo se podría evaluar? Bueno, en tutoría, maestra, acuérdese que estamos construyendo con nuestros alumnos el plan de vida, que ellos se identifiquen con ellos mismos. Aquí estamos hablando más de contenidos actitudinales. Y los contenidos actitudinales los podemos evaluar en la ejecución misma, ¿no? Cuando cambian de actitud, cuando reflexionan y muestran una serie de compromisos al respecto. Entonces, bueno, tenemos además también nuestro listado, también para educación física, tenemos el listado de aprendizajes esperados y a partir de ello, bueno, pues podemos también darle esta retroalimentación a nuestros estudiantes. La maestra Aldegunda nos dice, en los clubes tenía un objetivo, pero al subir evaluación me solicitan un aprendizaje esperado. ¿Habrá que ubicar los clubes en un área de desarrollo o campo formativo?
Bueno, esto de las áreas, los ámbitos de autonomía curricular, eh, pues es un elemento que la propia SEP ha estado, ya se hicieron pilotajes, ya se estuvo trabajando, eh, pero estos ámbitos de autonomía curricular, bueno, pues los dejaron como muy abiertos. Me queda clara la intención didáctica que se tenía, pero la ejecución y la forma en que se interpretó esta información, pues justamente dejó como muchos huecos en el proceso y bueno, pues cada institución lo resolvió como lo pudo resolver con las circunstancias en las que se encontró. Pero esto de la autonomía curricular, Misa Aldegunda, pues es todo un tema. Sí, en efecto, tendríamos que tener aprendizajes esperados de cada uno de los temas, de cada uno de los ámbitos. Entonces, hay un listado de temas y de cada tema pues tendríamos que construir aprendizajes para poder evaluarlo. Sin embargo, bueno, pues yo desconocía estos procesos que usted me menciona. Tendríamos que recurrir o apoyarnos cuál es el propósito de esto y cómo se está considerando. Pero bueno, pues es un tema de muchas aristas todavía. Este, y bueno, pues vamos a esperarnos a que termine de aterrizar todo esto que ayer se anunció para poder pues un poco definirlo más. En este momento lo que viene en el reporte de evaluación son indicadores genéricos, lo vamos a ver en pantalla en un momentito, y ustedes definen qué se logró y cuál fue el nivel de logro que obtuvieron los estudiantes. La maestra Refugio de la Luz nos dice momentos para evaluación socioemocional, cuándo, cómo, dónde. Bueno, los momentos, maestra, para evaluar es durante todo el proceso, ¿eh? No podemos pensar que usted tiene que hacer evaluación en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha. Lo que dice el documento, en el documento de aprendizaje es clave, es que usted informará a los padres de familia del avance de sus alumnos, pero ahí no nos marca que se tenga que tener un día o una fecha o un momento en el que se tiene que evaluar. Usted tiene que tener evidencias de lo que está pasando con sus alumnos todo el tiempo. Y esas evidencias se transforman en la retroalimentación que usted le da a sus alumnos. Y de esta manera, bueno, pues poder avanzar en el proceso. Así que, bueno, pues cuándo, cómo y dónde. El cuándo lo define usted en el proceso. El cómo, pues depende del contenido que esté trabajando, serán el tipo de instrumentos de evaluación. Y los instrumentos de evaluación, insisto, son estas actividades o estas, pues sí, actividades o sesiones o incluso impresos que les damos a los estudiantes para que resuelvan algo y entonces eso se convierte en un instrumento de evaluación y recuperamos información y retroalimentamos. ¿Cómo? Pues depende del contenido. Y dónde también es una situación que tiene que ver con el propio contenido. Cuando nosotros decidimos que vamos a sacar al grupo al patio y que ahí vamos a estar trabajando alguna actividad, pues el lugar es ese en donde se está produciendo esta transformación cognitiva de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, pues esto es parte de lo que les comentaba. La maestra Beatriz dice, ¿cómo organizar aspectos o aprendizajes en la rúbrica? No, bueno, maestra, esto de la rúbrica, maestra Beatriz, pues tiene toda una temática, hay una temática también de parte de Ediciones Castillo para poderlo trabajar. Algo que es muy importante aquí es que la rúbrica nos debe dar la descripción de a qué nivel. Tenemos un indicador de logro y luego tenemos los niveles para el logro de ese indicador y los niveles son desde no lo hace hasta lo hace con mucha soltura, adecuadamente, pero además propone cosas, ¿no? Pensando un poco en esto de los niveles cognitivos,
pero hay que describir a qué logra el estudiante en cada nivel. Entonces, un ejemplo muy sencillo, bueno, redacta oraciones cuidando las formas gramaticales en el contexto de una carta. Y entonces, bueno, el indicador más bajo se pone del lado derecho y entonces ahí nos dice no redacta. En el siguiente, redacta con algunas faltas de ortografía. En el siguiente, redacta sin faltas de ortografía y tiene ideas claras. Y así nos podemos seguir hasta lograr ese nivel al que queremos llevar a nuestros alumnos, en donde se describe el éxito, el logro de este indicador. Entonces, pero es todo un tema, no nos vamos a meter el día de hoy en esto, vamos a seguir avanzando porque ya les comentaba yo esto de los temas, esto de las actividades y el tiempo a vencer, pues nos limita un poco. Y la maestra Nora nos dice, mucho trabajo registrar en tanta información que muchas veces es solo observable el registro como tal, ha sido complicado o no he sabido hacérmelo, me ha costado, no he sabido hacerlo, me ha costado. Sí, mire maestra Nora, lo que pasa es que sí, efectivamente, ahora tenemos que tener estos registros de lo que va sucediendo con nuestros estudiantes para poder hacer evidente lo que sucedió. Dependiendo de la cantidad de estudiantes, pues podemos hacer un diario de observación o diario de clase, donde pues vamos describiendo, pero no necesitamos describir todo el tiempo. Podemos describir aquellas cosas que destacan en el avance de mi estudiante o aquellas cosas que observablemente están quedándose sin avanzar de mi estudiante. Y de tal manera que no se trata de escribir el diario de cada uno de mis estudiantes de todo lo que sucede, eso sería una tarea titánica y bueno, pues que necesitaríamos mucho apoyo. Pero sí podemos ir tomando notas que además tenemos como docentes este feeling de poder identificar, bueno, hoy Juanito pasó al pizarrón y resolvió y le explicó a sus compañeras y se destacó el día de hoy haciendo esto. O Juanito todavía no tiene bien aterrizado el concepto de la multiplicación y entonces no identifica cuál es el uso de la multiplicación. Entonces lo vamos anotando como estos elementos que nos permiten darnos cuenta de lo que está sucediendo con nuestro estudiante. Y no todos los días pasa esto todo el tiempo con todos. Entonces, hay que ser selectivos al respecto, porque si no, efectivamente, maestra, se vuelve una tarea, pues, imposible. Entonces, es importante que podamos considerarlo. Bueno, pues vamos a avanzar. Aquí les quiero mostrar algunos elementos. Esto del acuerdo 120518, que fue donde se emitieron las líneas de trabajo sobre la evaluación, que fue donde se indicó que ahora iban a ser los momentos para informar al padre de familia en 3 fechas específicas. Bueno, no ponen fecha, solo ponen el mes, noviembre, abril y julio, que son en las que se tiene que informar. Bueno, pues esto se fue definido en este acuerdo. Algo que también se destaca es que quedó derogado el acuerdo anterior, en donde se iba a informar bimestralmente. En este nuevo, pues ya queda establecido que se informa en 3 momentos. Entonces, bueno, pues todo esto aterrizado, siempre nos preguntamos, bueno, ¿y qué se tiene que hacer o qué tenemos que hacer nosotros como docentes? Y para ello, bueno, pues nos han marcado ya desde modelos anteriores esto de los principios pedagógicos. Si hiciéramos un análisis de cada uno de los principios, lo que nos dice es que nos informa sobre qué tenemos que hacer en una práctica pedagógica que busca
realmente que nuestros estudiantes aprendan. De todos estos principios que este año son 14, bueno, en este programa del 2017 son 14, hay uno que habla específicamente de la evaluación, aunque si hiciéramos el análisis de cada uno, más de uno toca o tiene una línea que tiene que ver con la evaluación. Sin embargo, este principio, el número 8, que es el que tienen ahora en su pantalla, lo vamos a ir analizando, nos está hablando de la evaluación y describe la evaluación como todo un proceso que ya lo habíamos mencionado, y el principio como tal dice, evaluación como un proceso relacionado con la planeación y el aprendizaje. ¿Se acuerdan este esquema donde el concepto de evaluación estaba al final y luego sube? Pues justamente esto ya está aquí descrito. Es parte de la planeación y es parte del aprendizaje. Fíjense las letras que están marcadas en color naranja. Dice, la evaluación no busca medir. No buscamos medir solamente, porque dice únicamente. Porque al final sí tenemos que tener estas escalas de comparación, ¿no? Hacia dónde queremos llevar a nuestros alumnos. Pero eso no quiere decir que estemos midiendo el aprendizaje exclusivamente. Y tampoco vamos a ponderar el conocimiento memorístico. No podemos dejar de lado las habilidades mentales y entre ellas la memoria, porque si no, imagínense, si en este momento no usáramos la memoria, ¿cómo regresaríamos a casa cada uno de nosotros? O sea, regresamos a casa y llegamos a nuestros centros de trabajo porque tenemos memoria, porque sabemos cómo llegar. Si la memoria no se utilizara, pues cómo resolveríamos muchísimas cosas en nuestra vida. Entonces, el problema es que no la podemos ponderar y no podemos pensar que alguien que tiene muy buena memoria, que además son habilidades muy interesantes, es alguien que ya procesó información y tiene una forma de resolver situaciones. Claro que le va a dar una ventaja, sí, pero no es el todo. Si no entendemos el proceso, pues la memoria se queda como parte de la herramienta. El ejemplo clásico son las tablas de multiplicar. Podemos sabernos las tablas de multiplicar, recitar las tablas de multiplicar, metódicamente, podemos preguntar las tablas de multiplicar y tener la respuesta de inmediato, pero cuando pedimos que expliquen el proceso de la suma del mismo número en varias veces, pues ahí ya la persona de pronto tiene complicaciones. Así que es muy importante considerarla, pero no es la única herramienta. Y bueno, aquí nos mencionan que hay 4 ejes de la evaluación, 4 variables que hay que considerar cuando estamos evaluando. Una son las situaciones didácticas, que es lo que yo les decía. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está organizada mi clase? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué sucede cuando yo llego al salón de clases y tengo todo planeado, todo estructurado y de pronto uno de nuestros pequeñitos o de nuestros estudiantes, independientemente del nivel, nos aborda para consultarnos algo o para explicarnos una situación que tiene personal? Y entonces, bueno, pues a lo mejor de entrada ya vamos a tener que hacer un ajuste de tiempo. Después, bueno, pues hay que atender las necesidades que nos plantea el estudiante, qué está sucediendo, valorar qué tan pertinente le podemos ayudar, de qué forma, etcétera. Entonces, la situación didáctica, que tiene que ver hacia el interior del contenido didáctico, pero también hacia el contexto del estudiante, las actividades propias del estudiante, los contenidos y todas las reflexiones que nosotros como docentes vamos haciendo para recuperar toda esta información y todas estas situaciones en el logro del aprendizaje de nuestros estudiantes. Este principio también nos dice que tanto la planeación como la evaluación es como una moneda. Aquí ponen, son las dos caras de una moneda. O sea, estoy evaluando, pero estoy planeando, pero planeo para evaluar, evalúo y entonces hago reajuste de mis actividades. Entonces, fíjense cómo van muy vinculadas. Otro elemento importante es que tenemos muy definido desde los programas hacia dónde queremos llegar. Por supuesto que muchos docentes queremos que nuestros estudiantes lleguen a más, pero tenemos bases muy firmes y muy establecidas, ¿no? Hay grandes críticas al respecto porque hay autores que dicen, bueno, pues es que aquí ya me están limitando en lo que yo quisiera trabajar,
y hay otros que dicen, bueno, pues es que ponen los indicadores muy altos. Tiene mucho que ver con el contexto de quien esté analizando la situación. Pero lo que sí es tangible es que tenemos aprendizajes esperados ya establecidos y sobre eso, pues es donde vamos a construir. Y el mismo aprendizaje esperado será el indicador al que quiero llegar, por lo tanto, es parte de la evaluación. Nuestro aprendizaje esperado nos indica cómo vamos a evaluar también. Otro punto que retoma este principio pedagógico es que no solamente tenemos que pensar a la evaluación como algo hacia el final, que ya vimos el esquema. Entonces, no solo es sumativo o conclusivo, es decir, pues ya sacó 8 y es lo que más aprendió este alumno en esta sesión de clase. No, es un indicador de a dónde está llegando y lo que tendríamos que estar haciendo para reorientar. Entonces, la evaluación se vuelve un proceso constante. Y ahora, ¿qué es lo que busca que el estudiante, al estarlos evaluando constantemente, qué es lo que tenemos que, en qué tenemos que centrar esta observación con nuestros estudiantes? Que observación no solo porque los estemos mirando, sino observación en tanto los productos que nos entregan, los resultados de procesos que nos entregan, las relaciones que van construyendo con sus compañeros, etcétera. ¿Qué tenemos que observar o qué tenemos que tener como esta mirada importante para el estudiante? ¿Cómo organiza el contenido? ¿Cómo organiza, cómo estructura? ¿No? Organiza, estructura y usa sus aprendizajes. Cuando nosotros nos damos cuenta de estos tres elementos, podemos saber si el estudiante realmente se apropió o definitivamente, bueno, pues hay que seguir trabajando al respecto. Y bueno, finalmente, cómo todo esto se ve influenciado por el contexto en el que se está trabajando esta situación de diversa complejidad, ¿no? Que tanto para el estudiante es algo cercano, que tanto es algo desconocido. Todo esto lo tenemos que ir considerando. Entonces, bueno, ya que tenemos muy claro qué es lo que nuestro estudiante está logrando o hasta dónde está logrando, tenemos que dar esta retroalimentación de la que hemos estado hablando. ¿Cómo vamos a dar esta retroalimentación? Bueno, hay tres características. Tenemos que ser muy claros. Cuando somos ambiguos, el propio estudiante se queda desconcertado y no sabemos si el estudiante no sabe si tiene que reorientar o lo que está haciendo es lo correcto. Entonces tenemos que ser muy claros. Tenemos que ser objetivos. No se trata de usar calificativos. Excelente, muy bien, maravilloso, feo, mal hecho. No, tenemos que ser objetivos. Aquí necesitabas lograr esto y lo que tú lograste es esto. Ser objetivos y muy claros. Y, por supuesto, que le ayude a construir, no que lo minimice, no que el estudiante se sienta desacreditado, poco solvente intelectualmente. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en esto porque finalmente somos las autoridades con ellos. Tenemos que apoyarlos en el crecimiento, no destruirlos, ¿no? Y de pronto todavía nos encontramos algunos docentes que tienen estos conceptos de en mi clase nadie acredita porque necesitan ser sabios para poder entender las matemáticas como yo las explico. Entonces, ¿dónde está el sentido del docente ahí? Aquí lo tenemos muy claro. La retroalimentación entonces clara, objetiva y que nos ayude a construir, bueno, que le ayude al estudiante, también a nosotros, pero al estudiante a construir. Y esto lo que le va a permitir al alumno es que ellos mismos se empiezan a regular. Entonces, ellos tienen una autorregulación cognitiva, es decir, van llevando estos procesos sobre qué me centro, sobre cuál es el propósito de lo que estoy haciendo, que era también una carencia importante en modelos anteriores. Y por supuesto, también al estudiante le interesa mejorar sus aprendizajes. O sea, no hay estudiante que diga, yo lo que vengo aquí para no acreditar. O sea, todos con procesos diferentes y con circunstancias diferentes, pero su primera intención es acreditar la materia, pero no acreditarla solo en el logro de una calificación, sino acreditarla en el sentido de apropiarse, de entender los contenidos. Entonces, bueno, pues eso también lo tenemos que ir considerando.
Hasta aquí, preguntas sobre esto que hemos analizado. Me gustaría mucho leerlos. Los pongo el chat y bueno, pues ya veo que empiezan ustedes a escribir. Como les decía, bueno, pues son muchas intervenciones, no nos va a dar tiempo de leerlas todas, pero bueno, pues las vamos a ir retomando. La maestra Beatriz nos dice, para educación física, ¿cómo argumentar clara, objetiva y constructivamente? Pues lo que comentábamos, maestra Beatriz, claro en el sentido de que mi alumno, tener la certeza de que mi alumno me está comprendiendo lo que yo darle a conocer, objetiva, sin adjetivos calificativos, describir lo que está sucediendo, ese es ser objetivo, describir lo que está sucediendo sin calificativos, y constructivamente que tiene que ver con el que el alumno siga aprendiendo. Entonces, maestra Beatriz, pues de esta forma. La maestra Sandra nos dice, o sea, podré evaluar las veces que crea necesarias, pero solo tendré que informar 3 a los padres de familia en las fechas marcadas. Exactamente, maestra Sandra. Usted el proceso de evaluación lo va a tener que llevar durante todo el proceso de aprendizaje. Entonces, no es que usted vaya a evaluar, aquí en este momento voy a evaluar. La misma producción de sus alumnos le va a permitir tener evidencias de los logros. Y así es como se va a tener las evidencias que le permitan evaluar. Hizo esto, aquí avanzó, aquí lo hizo, aquí regresó, aquí le costó trabajo, pero aquí mejoró. Todo eso se vuelven las evidencias y efectivamente usted informará a los padres de familia en esos 3 momentos. Por lo menos eso dicen los documentos oficiales y bueno, ya dijeron que va a ser vigente también, o sea, esto va a ocurrir todo este año, todo este ciclo escolar, y hasta que se tenga otra cosa ya en papel, pues esto es lo que tendremos que hacer. La maestra Sandra nos dice, yo podré evaluar las veces que crea, ok, es lo que comentamos. El maestro Benjamín nos dice, ¿se valdría hablar de evaluación individualizada? Sí, si la postura pedagógica en la que usted está trabajando la quiere llevar hacia algo muy individualizado, pero la evaluación, bueno, pues también hablamos de coevaluación y esto pues ya se dista un poco de lo que es individualizada. La maestra Blanca nos dice, considera que pase lo que pase con reforma, es necesario cambiar las estrategias e instrumentos de evaluación. Sí, efectivamente, maestra, coincido con usted. Usted nos dice que usted considera esto. Sí, efectivamente, el concepto de evaluación que ya evolucionó, no todos hemos evolucionado con el concepto, entonces sí es importante que lo tomemos en cuenta. La maestra Aldegunda nos dice, en nivel preescolar se nos hizo la sugerencia de hacer 5 momentos de evaluación en cada planeación, pero es un proceso muy sistemático que no es muy sencillo poder hacer. Fíjese que aquí lo importante a considerar, maestra Aldegunda, es que los pequeñitos de preescolar tenemos que tener constantemente evidencias de sus avances, porque bueno, sus avances son muy contundentes, pero llevan un proceso y tenemos que tener las evidencias. Por eso estos cortes para informar se sugieren en 5 momentos, más que en 3. Ustedes pueden tener su organización en 5 momentos, pero cuando le informen al padre de familia puede ser en los 3 momentos que está marcando la SEP, pero estas segmentaciones en bimestre, de los 5 bimestres, se sugiere más por tener una cercanía en el proceso del estudiante, ¿no? Y llevar hacia un momento donde hago un recuento, otro momento donde hago un recuento. Recuerden también que con los pequeñitos de preescolar la retroalimentación es muy constante y muy precisa y muy de lo que está haciendo en ese momento. Por eso es que se tiene con esta organización de 5 bimestres. La maestra María Alejandra nos dice, como escuela privada y bilingüe, los tiempos nos obligan a aprender las secuencias didácticas. ¿Cómo elegir las mejores opciones para evaluar de forma continua? Pues insisto, maestra Alejandra, la idea de evaluar de manera continua es tener evidencias de lo que está haciendo mi estudiante.
Les voy a poner un ejemplo así como muy cotidiano, muy coloquial. La evidencia de que estoy trabajando el proceso de la elaboración de una carta, de la redacción de una carta, por ejemplo, será la primera producción de la carta. Después vamos a trabajar cómo se elabora la carta, cuáles son las reglas ortográficas, la estructura de una carta, y luego tenemos una nueva producción. Ahí tiene que haber un diferencial. En esta nueva producción, bueno, pues ya veremos un avance o no en nuestros estudiantes. Seguiremos practicando, corregiremos la redacción, les daremos reglas ortográficas para que ellos se den cuenta por qué estuvo bien escrito o mal escrito, y se avanza en el proceso y se hace una nueva producción, ¿no? Que era un poco lo que se tenía con esto de los proyectos en el 2011. Y en esta nueva producción, o en esta tercera producción, se tiene que ver un diferencial entre la primera y la tercera. Y todo esto son evidencias que me permiten retroalimentar y que le permiten también al estudiante darse cuenta de lo que ha logrado. Eso es evaluar. Eso es evaluar. No hacer un examen y aplicárselo al final, donde les digamos, a ver, ahora dime cuáles son las partes de la carta. Ahora redacta una carta. O sea, eso puede ser hacia el final una evaluación sumativa, sí, pero todo el proceso es el que tenemos que estar considerando. Voy a avanzar por esto de los tiempos. Dice el maestro Arturo, me gustaría tener material más objetivo que el que tenemos actualmente para consultarlo en el momento que yo lo necesite. Sí, bueno, la grabación se va a quedar, maestro Arturo, por si la quieren consultar más adelante. La maestra Saraí nos dice, me parece muy clara la información que nos compartiste, la evaluación siempre es constante, la observación directa siempre será la pieza clave, por ello debemos ser objetivos y siempre ir de la mano con los aprendizajes esperados que especificamos en nuestra planeación. Exactamente. La maestra Luz de Lourdes nos dice, considero que con este tipo de evaluación podemos tener más herramientas para saber qué es lo que nuestros alumnos necesitan para apropiarse de los aprendizajes. Muchas gracias, maestra Luz. La maestra Yasmín, ¿se podría evaluar en español con los proyectos finales sin hacer una evaluación escrita? Sí, por supuesto, puede ser el producto al final, un proyecto, o puede ser una exposición, o puede ser una campaña que elaboren los alumnos. Es decir, no podemos cerrarnos a que una evaluación escrita va a ser la evidencia de que nuestros alumnos aprendieron. Eso entonces sería como ir un poco en contra, porque no estamos considerando todos los factores. Entonces la respuesta, pues sí, maestra, tendríamos que considerar algunas otras posibilidades. La maestra Yasmín nos dice, ¿se podría evaluar? Ok, ya lo comentamos. La maestra Blanca dice, me refiero a actualizar las evaluaciones tradicionales donde las evaluaciones son totalmente conceptuales. Sí, pues es cuestión de nosotros mismos cambiarlo, y bueno, pues los cambios desde la SEP ya nos están dando un documento para informar a los padres de familia, pues muy diferente a lo que veníamos trabajando. La maestra Olga nos dice, creo que la clave es la sistematización, ya que el conocimiento de cada alumno de su avance es mucho trabajo, ya que en secundaria mínimo es de 160 alumnos. Sí, yo sé que de pronto las cargas son muy excesivas, maestra, eso lo tengo muy claro, pero bueno, pues algo que siempre buscamos es que tengan ustedes estas posibilidades pues de tener opciones, hacer grupos de trabajo, apoyarse con los mismos estudiantes. Tenemos por eso la coevaluación, los trabajos en colaboración, que es diferente al trabajo en cooperación. Pues eso también es un recurso, maestra, pero sí, yo sé que de pronto los escenarios son muy adversos y que lo que dice la teoría no siempre se puede ejecutar en la práctica, eso lo tengo también muy claro. La maestra Andene nos dice, lo importante es registro, el proceso de aprendizaje, es decir, los logros, así como sus necesidades. La maestra Dora, para un alumno con capacidades superiores, ¿cómo lo podría evaluar? El chico no quiere escribir, todo lo quiere dejar en la memoria. ¿Alguna sugerencia? Ay, son situaciones como muy particulares, maestro. Tendríamos que ver qué sucede con ese estudiante, qué sucede con su entorno, qué le da la garantía. Posiblemente haya de estos casos extraordinarios de la memoria fotográfica,
Y pues sí, efectivamente, pero aún así ya dijimos que la memoria no es la única herramienta. Entonces, hay otras habilidades que el chico tendrá que construir. Entonces, bueno, pues hay que orientarlo, pero habría que ver más allá. Comentar estos casos muy particulares de pronto puede tener sus riesgos. Yo me quedaría hasta ahí, hay que investigar más qué sucede, por qué, qué hay detrás de esto, porque esto es una manifestación de algo, ¿no? Uno toma decisiones a partir de las experiencias que tiene. Habría que ver con este chico qué es lo que sucede y si tiene capacidades superiores, qué tipo de capacidades, porque bueno, no es que la inteligencia sea solo una, está clasificada en qué tiene una inteligencia superior, es decir, hay mucho que investigar ahí. La maestra Carla nos dice, la información es clara, se lleva a cabo durante la elaboración de una planeación. A través de la evaluación se obtiene información que nos orienta en nuestra práctica docente, la cual nos lleva a la toma de decisiones. La evaluación es constante, aplicando los diferentes tipos, evaluación, coevaluación y heteroevaluación, exactamente. Se tiene flexibilidad, la cual nos permite tener herramientas que orientan a nuestros alumnos de acuerdo a su estilo de aprendizaje, incluso en los momentos de evaluación diagnóstica y formativa. La maestra Olga nos dice, considero que aún muchos profesores no tenemos claro los instrumentos de evaluación y hay algunos instrumentos de los cuales no hay mucha información, como es la escala estimativa. Yo les voy a compartir aquí algunas de las posibles instrumentos para que los vayan considerando. La maestra Saraí, es muy necesario curso capacitaciones presenciales sobre la elaboración de reactivos. Sí, maestra Saraí, esto es importante, que estemos en constante formación. La maestra Laura, pienso que debe existir una congruencia entre evaluar con rúbricas y el tipo de examen que vayas a aplicar. Claro que con anticipación tienes que tener conocimiento de cómo calificar y hacer una rúbrica para que tu evaluación pueda ser más clara y objetiva. Sí, aquí nada más tener muy claro, maestra Laura, que una rúbrica es un instrumento ya por sí mismo y una evaluación objetiva o examen, ¿no? Que es el impreso con preguntas, es otro instrumento. Entonces no es uno con el otro, ¿eh? Una rúbrica nos sirve para evaluar algo que está realizando nuestro estudiante y que nos va a dar indicadores de logro, niveles de ese logro, y un examen objetivo donde el alumno contesta lo que tenemos como considerado que aprendió. Bueno, pues es otro instrumento. El maestro Gilberto nos dice, las evidencias más cercanas y constantes son los cuadernos y demás ejercicios hechos en clase que nos permiten observar los logros y áreas de oportunidad, comparando, como se dijo, el avance de cada alumno. Sí, más que comparando, que sí, por supuesto, tenemos un estándar, por lo tanto queremos llegar a él, pero lo importante es qué tanta información nos da esta revisión de los cuadernos para poder retroalimentar a nuestros estudiantes. Muy bien, con esto cierro el chat para poder avanzar. Y bueno, pues como hemos ya tocado algunos elementos en estas interacciones, voy a ir pues un poco más fluido con esta parte. Este es uno de los documentos recientes, este ya está publicado en el 2018, Evaluar para Aprender, que incluso también fue un poco lo que se habló en el 2011. Y bueno, aquí nos dice, ¿qué es la evaluación educativa? Bueno, ya lo hemos trabajado mucho en estas interacciones. Y bueno, aquí el concepto de evaluación educativa nos dice que nos ayuda a recopilar, sistematizar y analizar la información. Lo vamos a hacer por medio de técnicas y herramientas e instrumentos de evaluación. Y el propósito es, por un lado, verificar que estemos avanzando con nuestros alumnos, darle la retroalimentación y hacer los ajustes que se requieran, ¿no? Para superar dificultades. Ahora, ¿qué factores son los que tienen que ver con que se logre o no esto con nuestros estudiantes? Entonces, tenemos que saber, tenemos que ser expertos y dominar el contenido de nuestra asignatura, estar a la vanguardia de la información científica, la forma en que nosotros entendemos a la evaluación. Si nosotros no tenemos claro este concepto de evaluación formativa, vamos a seguir repitiendo
el hacer pruebas objetivas, el medir solamente, y entonces, bueno, tiene que ver con cómo lo conceptualizamos. Por eso nos regresamos a hacer un análisis personal de cómo era para mí la evaluación, porque sobre cómo era puedo reconstruir o puedo seguir llevando la misma práctica. Cómo la implementamos también es un elemento importante. Otro elemento importante, otro factor que determina que nuestros alumnos aprendan es cómo se da la comunicación, que esto tiene que ver con la forma en que retroalimentamos, ¿no? Ya decíamos, tiene que ser clara, objetiva y tiene que ayudarle al alumno a mejorar. Y finalmente la motivación. La motivación, aunque algunos autores hablan de motivación intrínseca, otros hablan de motivación extrínseca, pues simplemente el estar acompañando al estudiante, el que se dé cuenta de sus logros, pero también de lo que le falta recorrer, es parte de lo que tenemos que recuperar. Entonces, ¿pero qué hacemos concretamente para mejorar la evaluación? Aquí les compartimos de este mismo documento que les mostraba la portada hace unos momentos, que es Evaluar para Aprender. Nos dice que hay que informar a los estudiantes. No podemos dejar de lado o no podemos pensar que como yo soy el docente, yo soy el que proceso la información que me dan, dejo de informar. No, tenemos que informar. Tenemos que promover la evaluación. Que ellos se sientan con la tranquilidad, pero también con la necesidad de que les den retroalimentación. Tenemos que reconocer lo que sucede alrededor de nuestros alumnos. Tenemos que prever lo que puede pasar a lo largo de nuestra clase, de estos elementos de cuando sabemos que los estudiantes se equivocan constantemente o tienen este error en el proceso de aprendizaje, entonces hay que prevenirlo y entonces actuar en consecuencia. Hay que ajustar las veces que sean necesarias y también promover, pero ahí ya en el sentido de la autoevaluación con el estudiante. Ahora, ¿qué tipos de evaluación podemos considerar? Las funciones de la evaluación, que son ¿para qué evalúo? Entonces tenemos la diagnóstica, la formativa, la sumativa. Los momentos en los que ocurren al inicio, durante todo el proceso y hacia el final. Estos son el tipo de evaluación por momentos. Los agentes evaluadores, es decir, quienes procesan la evaluación. La autoevaluación, desde la parte personal, la coevaluación con alguien que está viviendo el proceso y la heteroevaluación, desde el que tiene el saber científico, la estrategia didáctica con mayor conocimiento del grupo. Y finalmente el enfoque metodológico, si va a ser cuantitativa o va a ser cualitativa o cuanticualitativa. Ya ven que podemos también considerar estas dos posibilidades. También tenemos los estándares de comparación, porque eso, bueno, pues sí tenemos que llegar a un nivel cuando es normal o cuando es normativa o cuando es criterial. Normativa es cuando está establecido por el programa, es la norma, es lo que se está establecido. Y criterial cuando nosotros conocemos a nuestros estudiantes. Aquellos estudiantes que decimos, ay caray, aquí, ¿por qué salió tan mal? Si es un estudiante que participa, que tengo otras evidencias, pero en esta evaluación objetiva no dio lo que esperaba. Entonces, ahí entra nuestro criterio y tenemos que considerarlo. También puede darse una evaluación interna o externa cuando es dentro de lo que estamos trabajando en nuestro grupo o cuando viene un agente externo que puede ser de la misma institución o fuera de la institución a darnos o aplicarnos alguna evaluación. Y puede ser global, que puede ser de todo lo que el proceso mismo, o parcial, que es lo que decía la maestra con respecto a por qué los cortes cada bimestre. Pues porque ahí vamos teniendo un corte de evidencias más parcializado, segmentado. Entonces, bueno, pues esto nos va a derivar en métodos, técnicas y ciertos recursos para evaluar. Aquí tienen ustedes qué son los métodos, qué son las técnicas, pero me voy a ir a esta parte importante porque me parece que tenemos que llegar a tenerlo como algo muy aterrizado. Las técnicas pueden ser sistemáticas o asistemáticas, ¿no? Entonces, sistemáticas cuando ya tienen un orden establecido y asistemáticas cuando
de acuerdo a la situación del estudiante las recuperamos. Y las técnicas que pueden ser informales, semiformales o formales, técnicas de desempeño. Eso también lo vamos a considerar. Entonces, aquí tienen ustedes las técnicas o instrumentos de evaluación. Cuando son informal, cuando son semiformales, aquí ustedes tienen en pantalla las descripciones, y cuando son totalmente formales. No me voy a tener en todas, vamos a hacer algunas. Informal, una lista de cotejo. Y en una lista de cotejo lo único que hacemos es hacer la lista, o sea, cotejar que se hizo, el procedimiento que se hicieron, los pasos que se tienen considerados. Semiformal, las tareas, ¿no? Las dejamos procesar, pero acá las comentamos en clase. Los ejercicios en vivo cuando los pasamos al pizarrón. Y en las formales, ahí sí ya entra como una rúbrica, como un examen objetivo, como una mapa, que son producciones ya propias del estudiante, pero que ya tienen una sistematización, una regla de trabajo, de elaboración. Y bueno, otro elemento que también es importante y quiero compartir con ustedes, aquí les planteo algunas preguntas más para reflexionar, no, estas no las vamos a responder, pero la primera pregunta, y antes de las que están aquí en pantalla, es si ustedes ya se dieron cuenta que esto lo tienen en su programa. En su programa de SEP, el que estamos trabajando actualmente, hay un apartado donde nos da las sugerencias de evaluación para cada aprendizaje esperado. Entonces tienen aquí el organizador curricular, los ámbitos, los ejes, los temas del aprendizaje esperado, y luego tienen las sugerencias didácticas de trabajo, las orientaciones didácticas, y después una sugerencia de evaluación. Esas hay que recuperarlas para poder tener como de manera muy concreta cómo evalúo cada aprendizaje. Eso ya lo tienen ustedes en su programa. Y esto que les estoy mostrando en pantalla, que es el reporte de evaluación, que es, aquí nos da estos indicadores de logro, ustedes los tienen en pantalla. Esto es este cuadro donde tiene el 10, 8 y 9, 6 y 7 y 5, ¿no? esta escala, y que nos va a dar estos diferentes niveles, que es ahora como se está dando el reporte de evaluación. Y como les decía, en este reporte, en este formato del reporte de evaluación, aquí en medio, en esta lista, tenemos todos los indicadores relacionados con este ámbito, en el caso de español. Y después tenemos espacio para poner uno de los niveles, que son estos que teníamos en pantalla anteriormente, si fue nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, según sea el alcance de los estudiantes, y tenemos los 3 periodos en los que se informará al padre de familia. Y hasta aquí, bueno, pues tenemos, es a grandes rasgos, porque bueno, hay mucha información y de todo esto que vimos hay mucho para profundizar, pero bueno, pues la intención de esta sesión, aquí les abro el chat para que ustedes me puedan compartir sus comentarios. Y bueno, algo que nos interesa mucho, me preguntaban algunos de ustedes de dónde podemos recuperar esta información. Aquí tienen en pantalla, si le da clic al enlace, los va a llevar al sitio de SEP, y bueno, pues desde ahí pueden también recuperar esta información. Y bueno, pues ya llegando a la última parte, que son conclusiones y compromisos, les pediría yo aquí en el chat que vayan ya veo que ya están anotando sus comentarios, conclusiones o compromisos. Y entonces la maestra Beatriz nos dice, reafirmé procesos y me comprometo a seguir aplicándolo. Estupendo, maestra Beatriz, muchas gracias. El maestro Benjamín, buscar la forma, se insertan estos conceptos en el aula de una forma muy clara. Sí, la idea es comprenderlo, porque si se acuerdan es uno de los factores. Si nosotros entendemos el enfoque formativo, pues lo vamos a poder llevar a cabo. La maestra Aldegunda nos dice, mi compromiso es continuar conociendo y apropiándome del modelo educativo para poder apoyar a mis compañeras docentes en la sistematización de las evaluaciones. Muy buena idea, maestra Aldegunda. La participación y la colaboración siempre beneficia al grupo. La maestra Saraí nos dice, gracias, siempre se aprende algo nuevo, muy resumido y preciso. Sí, el reto era en este tiempo tan cortito.
La maestra María Alejandra me aclara dudas y me compromete a estudiar más y ser creativa. Gracias, gracias a usted, maestra María Alejandra. La maestra Dora nos dice, gracias, siempre es interesante aprender más en beneficio de mis alumnos. Gracias a usted, maestra Dora. El maestro Arturo me dice, mi compromiso es empaparme del tema de evaluación para trabajarlo adecuadamente. Muchas gracias. La maestra Adne nos dice, seguir fortaleciendo la comprensión de la evaluación formativa, pues para los docentes implica que la articulación de la evaluación con su práctica cotidiana es un medio para conocer el proceso de aprendizaje de sus alumnos e identificar el tipo de apoyo que requieren para alcanzar los aprendizajes esperados, mediante nuevas oportunidades para aprender. Muy bien, maestra Adne, muy completo su comentario, muchas gracias. La maestra Saray nos dice nuevamente, gracias, sigo comprometida en la actualización en caso de herramientas. Gracias por compartir y respetar los tiempos. Sí, maestra, siempre hemos buscado que sea esto como muy preciso. La maestra Olga, mi compromiso es seguir preparándome para enriquecer mi práctica docente en beneficio de mis alumnos. La maestra Luz de Lourdes, continuar trabajando en la búsqueda de información referente a la forma de evaluar. La maestra Catalina nos dice, a continuar preparándome. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Catalina. La maestra Beatriz, recomiendo ampliar información acerca de técnicas e instrumentos de evaluación. Maestra Beatriz, esto viene en este documento que les mostré y por supuesto en aquellos que fueron anteriores a este, los cuadernillos de evaluación. Ahí usted va a tener toda la lista con los ejemplos, con un ejemplo y luego con una aplicación concreta. Viene muy completa. Búsquelos, son cuadernillos de evaluación. Son 5 cuadernillos, los puede descargar, están en la red y ahí va a tener muchos recursos y muy claros con ejemplos de todas las técnicas y los instrumentos. La maestra Catalina nos dice seguir actualizándose. La maestra Liliana, utilizar las diferentes herramientas de evaluación. La maestra Sandra, gracias, mi compromiso es mejorar y fortalecer la evaluación de mis alumnos. La maestra Laura, mi compromiso es seguir aplicando y buscando estrategias que permiten al alumno ser evaluado y me llevo que toda la observación y todo instrumento te sirve para evaluar cuantitativa y cualitativamente. Gracias, muy explícita su participación. Muchas gracias, maestra. La maestra Refugio nos dice, observo el modelo educativo, elementos que no debemos abandonar. Las opciones que nos ofrece para evaluar a estas generaciones son muy buenas. Gracias, Lidia, un placer, maestra Refugio. La maestra Alejandra nos dices, gracias, muy interesante e importante tener este tipo de espacios para disipar o reafirmar conocimientos con el propósito de fortalecer nuestra práctica docente. Muchas gracias, maestra Alejandra. La maestra Marta nos dice, reafirmé conocimientos que tenía previos sobre el tema y cómo aplicarlos en el nuevo modelo educativo. Gracias, maestra Marta. La maestra Yasmín, gracias por este curso, aprendizajes mucho y créame que me ayudaste siempre actualizándome. Qué bueno, maestra Yasmín, es un gusto poderlas apoyar. La maestra Adne, como conclusión considero que el reto, para todos es fortalecer la habilidad de lectura, ¿sí? También, maestra, la comprensión de los enfoques formativos, de los campos de formación y áreas de desarrollo, cómo fortalecer y desarrollar la redacción argumentada que permita la sistematización de la información. Sí, es todo un reto, maestra Adne, pero bueno, pues siempre hacemos el esfuerzo, esperamos que sea realmente de utilidad para ustedes. La maestra Carla, en primer momento agradecer la información, sabemos que la evaluación formativa es la que se lleva día a día en el proceso de enseñanza-aprendizaje y no debe de ser una tarea difícil, pues como ya lo dijo, hay maneras informales que se pueden realizar en todas las clases. La tarea es conocer a profundidad los aprendizajes clave para la educación integral. La maestra Beatriz nos da las gracias, muchas gracias a usted. Y la maestra Adne nos dice, gracias a Ediciones Castillo por esta oportunidad y enriquecernos. Pues al contrario, las gracias es para ustedes, el que quieran participar, el que estén aquí presentes. El día de hoy que tuvimos un auditorio tan interesante, bueno, pues esto se los agradecemos muchísimo y pues vamos a continuar. Les dejo aquí parte de la bibliografía
para la que la tengan en pantalla. Y pues algunas consideraciones finales. El video va a estar en unas semanas ya disponible para ustedes. Si hubiera preguntas, que tratamos de que quedaran todas completas, pero si hubiera alguna pregunta, nosotros vamos a revisar. Con gusto se las hacemos ya respondiendo a sus preguntas en un documento. Si alguien necesita una constancia, les recuerdo que, y es la otra petición, terminando la sala, se va a cerrar la sala y se les va a direccionar a una encuesta. Les pedimos por favor que respondan la encuesta y nos ayuden solicitando en el correo que va a aparecer ahí su constancia si fuera necesario. Les compartimos aquí las redes sociales, síganos, ya saben que estamos por supuesto, en Facebook, en Twitter, en YouTube, también van a encontrar los videos, y todos los que ya tenemos haciendo durante todo el ciclo escolar para que los puedan recuperar. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles el tiempo, la disposición